Hola, mi nombre es Fernando Fariño Sánchez y mi trabajo consistirá en el estudio y análisis de la serie Tauromaquia, realizada por Francisco José de Goya y Luciente. Para la realización de este trabajo me he basado principalmente en hablar sobre qué es la tauromaquia, cuáles son sus características principales, y para apoyar esta serie he tomado una serie de 3 ejemplos, los cuales se establecerá una relación con fragmentos extraídos de textos de la época que guardan relación directa con la escena representada en las estampas. Por supuesto, también hablaré sobre comparativas con otra de las series más importantes realizadas por el autor, como es en este caso Desastres de la Guerra, y comparativas con obras realizadas por autores más contemporáneos a este, como son Miquel Barceló, que es el más reciente, y Pablo Picasso. Hablando un poco sobre lo que es la biografía y contexto histórico, me gustaría destacar sobre todo el cambio estilístico que desarrolla Goya tras continuar con su legado en 1729 con Carlos IV, al ser nombrado pintor del rey de Carlos III en 1785. Es a partir de ese punto en el que toma un papel principal la pincelada suelta y preocupación por la luz, apareciendo especialmente en el tratamiento espacial y los ropajes. Con respecto a los retratos, se destaca una clara profundización en la psicología, sin enfocarse únicamente en los aspectos superficiales físicos, sino que intentan indagar en estados emocionales y transmitir simpatía a través de sus personajes. Estas visualizaciones de la psique humana plasmadas en sus obras se irán tornando en temáticas negativas tras su sordera en 1790, comenzando de este modo con una serie llamada Los Caprichos y continuando con un decaimiento en cuanto a su mentalidad hacia el día de su muerte, dejando tras de sí numerosas muestras que se consideran hoy día precursoras de la pintura moderna que posteriormente beberán movimientos como el impresionismo y el expresionismo. Hablando ahora sobre lo que es la tauromaquia en sí y su tema, hablamos de un tema que aparenta inmediatez y atada a una totalidad de connotación costumbrista que conlleva un conjunto de estampas carentes de profundidad conceptual con respecto al resto de su producción gráfica. Esta serie de escenas taurinas fueron grabadas por el autor probablemente antes de haber concluido con la serie de caprichos enfáticos, poseyendo un carácter lúdico generalmente aceptado. Algunas de las razones por las que Goya decide representar estas tradiciones son diversas, teniendo como acontecimiento histórico influyente el final de la guerra. El tema de los toros, enraizada popularmente y no exenta de connotaciones costumbristas, podría llevar a considerar a esta serie como un conjunto de estampas carentes de profundidad conceptual con respecto a muchas de sus otras series de producción gráfica, tal como mencioné arriba, como son los casos de Los Caprichos, Desastres de la Guerra y Disparates. No obstante, se trata de una serie que, sorprendentemente, ha generado una diferencia considerable en cuanto a la literatura planteada que supera muchas de sus series. Las imágenes de la tauromaquia pueden suponer mucho más complejas de lo que se puede imaginar en principio, considerándose lo suficientemente ambiguas como para generar controversia entre los historiadores sobre la posición de Goya frente a las corridas de toros. Podemos nombrar como una de las cuestiones de más suma importancia la posición antitaurina de Goya, tratamiento que se expuso en un artículo del País realizado por Ángeles García en 2016, en el cual se habla sobre la serie Otras tauromaquias, siendo el comisariado de la exposición Rafael Doctor, resaltando la mala imagen de la serie de Goya y cómo se le ha considerado partidario de las corridas de toros, pero que a dicha imagen repetida hasta la saciedad se ha visto retratada por otras lecturas dadas por la Academia de Bellas Artes, en donde se destaca la mala comercialización de la serie en sus orígenes por tratar una temática cruda e inmersa en el sufrimiento animal frente a las costumbres de la gente atraída por estampas más dulces y agradables a la vista. No obstante, Doctor reivindica a Goya como un avanzado para su época, recalcando que si viviera en nuestros días sería uno de los críticos más notorios en contra de dicha festividad. El motivo de pensamiento de esta idea difiere de cómo el autor refleja en sus estampas a los toros como bellas bestias plasmadas
dentro de un escenario lúgubre e incómodo de observar, quedando en claro cómo dichos animales se ven destinados a sufrir y a morir debido a una tradición sanguinolenta de la cual muchos hacen gala. Pasando ahora con la serie de muestras tomadas como ejemplo, empezamos por el primer ejemplo, donde observamos la minuciosidad presente en la serie de Goya lograda mediante su trabajo como pintor y grabador. Goya trabajó las planchas de cobre alrededor de 1815, afectado aún por los episodios de la Guerra de la Independencia, de los que fue testigo de una violencia transmitida en sus estampas taurinas, reflejando un alto grado de dramatismo, con trazos que presentan a los verdaderos protagonistas de la tauromaquia, el hombre y el toro. Esta relación existente entre ambas figuras se refleja como una serie de crónicas del enfrentamiento simbólico, sin dejar de manifestarse. Los animales se ven destinados a sufrir y a morir debido a una tradición sanguinolenta de la cual muchos hacen gala. Pasando ahora con la serie de muestras tomadas como ejemplo, empezamos por el primer ejemplo, donde observamos la minuciosidad presente en la serie de Goya lograda mediante su trabajo como pintor y grabador. Goya trabajó las planchas de cobre alrededor de 1815, afectado aún por los episodios de la Guerra de la Independencia, de los que fue testigo de una violencia transmitida en sus estampas taurinas, reflejando un alto grado de dramatismo, con trazos que presentan a los verdaderos protagonistas de la tauromaquia, el hombre y el toro. Esta relación existente entre ambas figuras se refleja como una serie de crónicas del enfrentamiento simbólico, sin dejar de manifestarse como una violencia implícita. Cabe destacar que Goya titulaba sus obras de manera escueta y sin complicaciones, siendo en este caso ninguna excepción, al titular la estampa como Saltar el toro con palo, el cual tomó un título del cual hablaré posteriormente. Una de las características más comunes de sus ciclos gráficos es la renuncia a la personalización, concediendo a la imagen una dimensión universal e intemporal, patente en los caprichos y en los desastres, donde solo los lectores o los críticos pretendieron con posterioridad buscar la identificación con personas o sucesos reales. Ceán, por el contrario, identificó a protagonista y el lugar de lance como ligereza y atrevimiento de Juanito Apiñani, alias el de Calahorra, también en la de Madrid, título el cual el Museo del Prado acuñó en su descripción de la estampa. Tomando como base documental, se puede realizar una fiel descripción de la escena mediante un fragmento tomado de un texto de la época, que identifica perfectamente tanto el personaje de la estampa como la escena en sí, el cual muestro a continuación. Para poder visualizar mejor esta violencia implícita existente dentro del arte de la tauromaquia, Goya plasmó estampas mostrando los resultados desastrosos que ocurren en dichas tradiciones, tal y como se observa en las siguientes estampas, la cual muestra la escena del toro saltando el tendido, otorgando una muestra de las desgracias ocurridas en la Plaza de Madrid, exponiendo la muerte del alcalde de Torrejón. La estampa expresa con un enorme dramatismo el temor y la muerte, concebidas como el resultado de un combate en el que participan de forma colectiva los hombres frente a un terrorífico enemigo. El título dado por Goya es Salto el toro el tendido y mató a los dos, yo lo vi, describiendo de este modo, de manera elocuente, el suceso representado. Como ya hiciera en los desastres de la guerra, la lámina 44 fue grabada con el título Yo lo vi, asumiendo el artista su posición de testigo de los acontecimientos en ambos casos, registrando unos hechos en los que se extraen los componentes de violencia implícita. Al igual que el ejemplo anterior, su cita bibliográfica que más se corresponde a esta escena ayuda a hacernos a la idea principalmente del desconcierto, dando a entender la incertidumbre e instantaneidad con la que se aconteció la tragedia. Aquí, a continuación, muestro un fragmento del texto vinculado con la imagen. Para finalizar con este apartado de ejemplos, se concluirá con el siguiente grabado, titulado por el Museo del Prado Otro modo de cazar a pie, fechado entre 1814 y 1816, en donde se pueden hacer mayor hincapié en las técnicas empleadas para su realización, siendo en este caso una técnica que consistía en el uso de agua fuerte
agua tinta, punta seca, buril y bruñidor, empleando un soporte de papel berjurado blanco. Este es quizás el ejemplo al cual se puede indagar más en su significado y el que mejor engloba los aspectos de la realización existente entre tauromaquia y desastres, dando a entender el origen de las fiestas de la antigüedad peninsular, que supuso un tema recurrente en la literatura taurina de la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX. En ella se refleja la actividad venatoria de los primitivos españoles, mostrando a los protagonistas con un carácter brutal, reforzado mediante la caracterización de la pigmentación corporal y los rostros feroces, siendo este último aspecto claro en la figura con rasgos más ennegrecidos. En cuanto a su relación con textos de la época, podemos tomar de referencia el siguiente fragmento, mostrado a continuación, en el que muestra a raíz de estos extractos en donde podemos aclarar pues la razón de ferocidad y muestra plasmada de la obra y el poder de sometimiento de los hombres hacia el toro. En gran número de estampas es frecuente que Goya ilustrara esta figura en un formato de gran tamaño, que ayudaban a captar la atención del espectador. No obstante, uno de los aspectos que más favorece y hace destacar a esta estampa sobre muchas del resto de la serie es su fondo y esquema compositivo. En este encontramos un paisaje que acentúa la soledad y el escenario natural en donde transcurre la acción, siendo prueba de estado los ligeros trazos de agua fuerte que crea la dehesa en las que pastan los toros y los tramos de agua tinta que enfatizan el ambiente brumoso, técnicas aprendidas de los grandes maestros italianos y holandeses de grabado. Comenzando ahora con el punto de relaciones entre tauromaquia y desastres de la guerra, es indiscutible que Francisco de Goya es considerado el mejor autor en cuanto a la plasmación del arte de la tauromaquia en España y cómo a partir de una serie de pronunciaciones en sus personajes en cuanto a la gesticulación facial y expresiones corporales, supo representar también esta fuerza y estragos causados en dichas festividades. Tomando como ejemplo una de las estampas más populares, titulada Con razón o sin ella, la cual fue realizada entre 1810 y 1814 perteneciendo a la serie Desastres de la Guerra, se nos muestra diferenciaciones notorias, mostrando una desventaja por parte del bando español, presentado como gente débil perteneciente a un grupo popular, armados con navajas frente al bando francés, los cuales son contextualizados como máquinas de matar con caras vacías y sin vida. Si tomamos como ejemplo la última estampa anteriormente tratada en el punto de la tauromaquia, observamos este desembalance de poder al mostrar a la víctima o grupo de víctimas en una actitud derrotista y vencida por la supremacía de los opresores. Por tanto, el bando español mostrado en la estampa muestra un mismo estado de sumisión, al igual que el toro, y refleja a sus opresores en poses recias y fuertes, haciendo énfasis de luz sobre esto por encima de otros personajes, que son mostrados como figuras más oscuras con menos foco de luz sobre sus cuerpos. En cuanto a la comparativa con otros autores más contemporáneos a él, empezamos con Miquel Barceló, y para entender a este autor y su serie enfocado en el arte del toreo, la Universidad de Sevilla y Real Maestranza de Caballerías publicaron el libro titulado La tauromaquia en la obra de Miquel Barceló, en donde se hace un recorrido por las obras del artista, además de hacer énfasis en la plasmación de obras taurinas mediante carteles de toros como en pinturas y grabados, estudiando y especializándose más en esta temática muy poco estudiada del pintor. A diferencia de lo que son las estampas realizadas por Goya, la obra de Barceló se enfocan más en una interpretación difusa mediante la utilización de técnicas tradicionales y la escenografía de la arena, mientras que las de Goya se enfocan casi en su totalidad en la situación y en los estragos causados en dichas festividades, tanto por parte del animal como por parte del sometimiento humano. Por último, otra de las mayores diferencias encontradas entre ambas series es la plasmación por parte de Goya en mostrar al animal como un ser que intenta sobrevivir a las circunstancias y maltratos a los que es sometido hasta su fatal destino en manos del torero en la arena, siendo el caso de Barceló mucho más comedido y abstracto en este sentido. Este último aspecto lo podemos observar precisamente en una cita perteneciente al libro,
en donde el autor cita, sin dejar de lado su opinión sobre los aspectos más polémicos de la fiesta, como son la crueldad del espectáculo, el sacrificio y la muerte del animal. Con respecto a Pablo Picasso, la tauromaquia, junto con Goya, es una de las más influyentes en su periodo, siendo el caso de Picasso una fuente de estudio colectivo e interpretación por parte de los especialistas realmente interesante. Era evidente que Picasso sentía por los toros una gran obsesión que marcó sus últimos años de vida, proyectando en sus obras una amplia gama de iconografía taurina que fue implementada especialmente en su época cubista. Poniendo de ejemplo el siguiente grabado, se puede observar una escenografía realizada en aguatinta al azúcar en 1959, perteneciendo a su serie de la tauromaquia, ilustrando, al igual que Goya, su poder por parte del toro por encima del torero, al ser atacado por dicho animal ante la vista de un público que llenan las gradas de la arena. Por supuesto, podemos relacionar esta estampa con otra de las estampas antes tratadas de la producción de Goya, en este caso en la escena del toro saltando el tendido en la plaza de Madrid, insertando su cuerno en el alcalde de Torrejón, siendo en ambas escenas una imagen devastadora del animal atacando al hombre, confirmando su idea de ser un animal indomable que no se dejará someter fácilmente. Para finalizar con las conclusiones, el estudio sobre la serie de tauromaquia, no solamente de Francisco de Goya, sino de varios autores contemporáneos a él, es extenso y lleno de significado y opiniones con respecto al pintor, que pueden abarcar desde aficionados que afirman que Goya apoyaba la festividad, hasta pintores con una postura puramente antitaurina. Este aspecto se ha visto alterado varias veces, ya que la serie de estampas dejan, como mencioné anteriormente, una sensación de ambigüedad y carencia de significado que solo se puede ampliar mediante el uso de fuentes escritas de la época y coincidencias históricas. Con respecto a la serie de posturas tomadas por varios críticos, se debe tener en cuenta que son basadas mediante interpretaciones sin contexto de las estampas más que de la ilustración, razón por la cual poner fragmentos pertenecientes a diversos documentos se hacía obligatorio si se quería conseguir un significado o historia detrás de cada escena, afectando de igual forma en los títulos de las obras de la serie que son carentes de sentido interpretativo. Muchas gracias.